Hola, ¿qué tal? Eh, Espero que esté pasando muy bien. Ha pasado mucho tiempo desde el último video que dije que iba a subir haciendo el análisis de La muerte feliz de Albert Camus, un libro que me ha llevado mucho a pensar. Una filosofía bastante dura, bastante compleja de entender y, y en este contexto lo único que les puedo decir es que habrá más videos con análisis más específicos. Eh, pero tendré que volver a leerlo, sí, es bastante complicado dar un contexto específico de las cosas. Más sin embargo, hoy vengo a como explicarles un poco de lo que pasó, dar una noción filosófica, un video de unos 3 minutos hablando de este tema y viendo cómo este libro ha cambiado mucho la manera de pensar en la vida, eh, en la manera de pensar en cómo es llegar a la felicidad, qué es la felicidad y cómo esta felicidad a veces puede ser malinterpretada, eh, cómo es vivir una vida antes de la muerte y qué sería llegar a una muerte feliz. Bueno, sabemos que en el primer capítulo Albert Camus nos decía que llegar a una muerte feliz es llegar a una muerte en la que uno sea liberado de una constante en la vida que nos mantenga atados, ¿sí? Recordemos el caso de Zagreus que tenía una discapacidad. Entonces él deseaba morir porque solo cuando él muriera sería liberado de esta atadura física y sería feliz. Entonces él tendría su muerte feliz. Sabemos también que en el primer capítulo Zagreus muere a manos de Mersault y lo que más nos preguntaba, o era el clímax total que yo me preguntaba, era por qué Mersault mató a Zagreus si tenían una conexión bastante intensa. Eh, y estas preguntas las responderé en los siguientes videos que sigue haciendo de este libro. Más sin embargo, hoy vengo a dar un contraste muy por encima, pero que abrirá mucho la mente a que ustedes piensen y en todo caso comenten o me dejen ahí una idea de, de lo que les voy a comentar, o sea, de lo que hoy les voy a opinar. En este segundo capítulo, que no sé si se acuerdan que hablábamos de la muerte natural y la muerte consciente. La muerte consciente es la segunda parte, que de hecho la leí para poder ver si es que había ahí respuestas ante mis dudas. Y no hubo respuestas ante mis dudas, hubo más dudas para mis dudas. Eh, pues nos presentan en un inicio a un Mersault bastante derrotado, bastante sosegado por su misma existencia. Eh, Nos muestran a una persona que piensa que todas las horas son largas, que de hecho, bueno, voy a ir leyendo mis anotaciones mientras sigo hablando. Nos muestran a un Mersal bastante contrariado al ver a un muerto. Se presenta aquí una escena de que está caminando por la calle y él ve un muerto. Y ve cómo al muerto lo rodean personas que no hacen nada frente al muerto. Entonces él se siente muy contrariado por la escena de que hay un muerto en la calle, pero nadie hace nada. Si nadie hace nada por ayudarlo o por algo, simplemente están ahí. Entonces todas estas cosas la hacen que su enfermedad como psicológica de preguntarse la existencia de la vida o la llegada a la felicidad se lo transforme físicamente. Entonces como que su psicología de preguntarse se transforma física y como que se enferma. Entonces tiene una enfermedad. Además nos dice que el hombre aprende a conocer al hombre mediante lo que le supera. Entonces vemos como aquí Mersault está llegando a topar fondo de sí mismo, como que está entendiendo su psicología interior y aquí recién está entendiendo quién es él, o sea, por qué él es él. Ha pasado tanto tiempo haciendo cosas que creían que era él, pero hasta ese punto nunca supo quién fue él. Sabemos que él está desesperado en busca de una identidad. Y esta palabra es muy importante e interesante. Patrice Mersal está buscando una identidad, algo con lo que sentirse identificado, con lo que decir esto soy.
Y más que todo, él en este mundo en el que se encuentra está buscando una certeza. Eh, ¿Qué es la certeza? La certeza es algo en lo que confiar. Acabamos de ver cómo toda su identidad se desplomaba y en este desplome de identidad vemos a alguien que está topando fondo y recién conociéndose por primera vez. Y en su conocimiento busca la certeza. Algo que también está bastante relacionado y que tal vez yo me contradiga después, pero vemos cómo Patrick Mersault está buscando la libertad. Eh, Desea la conexión con la naturaleza y quiere ser materia, quiere juntarse con la realidad de la vida, con que sea, con que sea oscura, con que se ama. Y aquí algo con lo que yo quiero reflexionar con ustedes y es que a veces pensamos que, bueno, a ver, no a veces pensamos, voy a poner el ejemplo de que para Patrick Mersault la soledad y la libertad se relacionaban con felicidad, como que él decía que cuando él sea libre de trabajar y él esté solo, él va a ser feliz. Pero vemos como esto no fue real. Esta libertad y esta soledad le fue matando de a poco. Eh, eh, Tanto que se presenta a él escapando de Praga, yendo a Breslau para comprarse un peine y luego volverse a Viena. O sea, como cosas en las que él no tenía ni siquiera un objetivo, un propósito reciente para su vida. Pero en este viaje se recupera y escribe una carta. Nos muestra a un Mersal. Entonces, básicamente aquí nos muestran a un Patrick Mersal que ha tocado fondo. Él ha tocado fondo totalmente en su vida y con este fondo quiere sobresalir. Nos dice que ser dueño del propio tiempo era a la vez la experiencia más espléndida y la más peligrosa. Y quiero ahondar mucho en este tema porque, bueno, muchas de las veces uno piensa que cuando uno tenga la libertad es tener todo el tiempo necesario para sí mismo, pero no, de hecho, aquí nos muestra que aparte que es una sensación muy espléndida, es una sensación muy peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque nos deja el tiempo de conocernos. En el silencio uno empieza a conocerse quién es. Y bueno, nos dice que la ociosidad solo le resulta fatal a los mediocres. Eh, Nos dice que la vida es una mezcla de elementos opuestos que si se acercan a ella con cariño puede existir amor y desesperación. Sí, aquí es bastante interesante este contexto, pues nos va mostrando cómo la vida y la felicidad en la vida no siempre se trata de ser feliz todos los días y en todos los instantes, sino que la felicidad se trata de vivir, vivir con la idea de que en algún momento vamos a ser infelices y tristes. Y esta infelicidad y esta tristeza nos va a llevar a desesperación. Pero esta desesperación nos permite sentirnos felices. O sea, el mismo hecho de sentirnos tristes nos da felicidad. Porque imaginamos una persona que no se entristece. Sería una persona que vive atada a una emoción que tal vez no conoce. Entonces, en el capítulo 2 nos muestra cómo Mersol se va recuperando de la enfermedad filosófica y empezamos a amar la vida. Él empieza a amar la vida en el capítulo 2, empieza a entender que las cosas que ha hecho no dependen de sí mismo y que básicamente la vida no la felicidad en la vida no depende realmente de cuánto material uno tenga o cuánto tiempo uno tenga libre o cuánto uno viaje o conozca, simplemente de, depende realmente de cómo uno viva su vida con todos los altibajos y sepa superarlos. Básicamente de eso. La felicidad no depende de nunca sentirnos tristes, no, depende de afrontar esas tristezas y superarlas y así tener felicidad. Básicamente es lo que nos dice. En los días buenos, si confías en la vida, a la vida no le queda más remedio que responder. Seres jóvenes capaces de felicidad que interactúan con su juventud y callan sus secretos. Entonces en el capítulo 3 nos vemos como Patrick Mersault es invitado a una casa de sus amigas, Catherine, Claire y Rose, que básicamente les dicen que si él quiere ser feliz, venga a probar acá. Ellas viven en Argelia, en una casa que dicen la casa frente al mundo.
¿Por qué las llaman así? Porque es una casa que estaba posicionada correctamente frente a bueno, a la población de Argelia, ¿no? Es básicamente una playa y está frente a la población de la playa y la llaman la casa frente al mundo. Entonces, observamos cómo en este capítulo estos cuatro jóvenes están viviendo una felicidad. Pero hay que preguntarse, ¿es una verdadera felicidad lo que están viviendo? ¿O no es una felicidad lo que están viviendo? ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque básicamente en esta casa no existen reglas, como que hay una libertad total, total, total. Pero podemos ver un contraste muy grande en el protagonista porque aquí se ve como Patrice Mersault no se siente solo, no tiene como esa soledad, libertad que tenía, que recordemos que esa libertad lo causó muchas contrariedades, como le causó eh, conocerse mucho en el silencio nos lleva a ser un poco tristes, como que aparte de ser feliz, es muy poco complicado sentirse en la soledad. Entonces, angustia entre lo que le había conducido a la vida, aquella y aquella vida en sí. Nos dice que la soledad no es buena, tiene miedo a ese deseo de estar solo. Nos muestra cómo Mersault tiene miedo a estar solo, eh, pero no por el hecho de quedarse sin alguien con quien estar, sino por el hecho de que cuando uno está en soledad se conoce, se pregunta, empieza a, a, pre- a cavar dentro de uno mismo y empezar a ver qué es uno en el silencio. No dice que no existen grandes padecimientos, ni grandes arrepentimientos, rea- ni grandes recuerdos. Todo se olvida, incluso los grandes amores. Los hombres, a pesar de ver los cambios, conservan una imagen definitivamente. Como un perro no cambia su forma de ser, los hombres son perros para el hombre. Nos dice que la felicidad implica una elección y en el seno de esa elección una voluntad organizada y lúcida. Entonces, hasta este punto quiero llegar, que es el punto más enigmático, como la parte más alta en la que llega el libro y que nos enseña. Luego que vemos que él trató de buscar la felicidad en la soledad, trató de buscar la felicidad en el viaje, trató de buscar la felicidad en la compañía, en todos estos factores nunca llegó a tener una felicidad concreta. Pero, sí, pero eh, nos llama a pensar y en adoptar una ideología bastante interesante, que es que, eh, y bueno, es la que él tuvo que aplicar después de haber entendido muchas cosas, que es que la felicidad es una elección. O sea, tú eliges ser feliz. Nadie más va a elegir por ti. Ni el universo va a estar esperando con un futuro predilecto para ti para que seas feliz. No, no existe una razón de esas, sino que uno mismo elige ser feliz. En las catástrofes, en las tristezas, en los problemas y igualmente en las cosas buenas. Pero uno elige ser feliz. Por lo que hay una conclusión a la que se llega y es que adaptarse a todo, o sea, a lo que venga, si uno se adapta, uno llegará a ser feliz. Porque no existe esa vida tan deseada y pospuesta y prehecha, sino que uno tiene que adaptarse a lo que venga. Y a veces eso que viene no tiene que ser bueno o no tiene que ser perfecto. Pero si uno se adapta y aprende a vivir con ello, es feliz. Además nos dicen que hace falta una mínima de ausencia de inteligencia para alcanzar la perfección de una vida de felicidad. Bueno, y esto es algo con lo que yo me vi muy contrariado, porque siempre me considero una persona que eh, busco mucho la sabiduría, si trata de entender mucho más de lo que va la vida. Pero aquí nos dice que la felicidad está en saber menos, en conformarse con una vida sencilla, en dejar de hurgar los pasadizos de la vida, sino que la felicidad se encuentra en esas pequeñas cosas que lo hacen sencilla. Cuando uno empieza a complicar la vida, ahí es cuando uno va a tener el problema de básicamente no ser feliz. Nos dice que la vida en estado puro es
Bueno, aquí nos dice una analogía que la vida en estado puro es la vida... eh, bueno, básicamente nos dice que los animales viven en estado puro y son felices. Nos dice que mucha inteligencia o poca nos libra de la vida y nos da certeza. La mente niega a la mente, que es negar a la mente. Bueno, y aquí hay una parte que les quiero leer, que es una de mis favoritas, la verdad. Siento que esa es la parte más fuerte, que me pegó muchísimo. Eh, bueno, al final del día, no les quiero dar el final del libro, pero se ve como Patrice Mersault nunca llega a ser feliz, completamente feliz. Aunque sí es bastante triste. Mm, muy bien. Esta escena, básicamente, los cuatro chicos suben la montaña y luego están bajando y ven como Patrice Mersault está cansado y dice: parece cansado. Desde luego, pequeño, responde Patrice Mersault. Mire, no me quiero meter, pero esta zona no le sienta nada bien. Está demasiado cerca del mar. Es demasiado húmeda. ¿Por qué no se va a vivir a Francia, a la montaña? Dice Claire, perdón. Y Mersault le responde: esta zona no me sienta nada bien, Claire, pero aquí soy feliz. Me siento en concordancia con ella. Vemos como hay una adaptabilidad, ¿no?, de él. Y Claire responde: es para que pueda hacerlo del todo y más tiempo. Entonces aquí hay una parte que nos responde Mersault y es totalmente profunda, es maravillosa. O sea, para mí fue una revelación total. Bueno, no sé si se está escuchando la música de fondo, pero bueno, es para yo poder concentrarme en el tiempo que voy hablando. Bueno, les leo la parte, dice, le responde: no se vive feliz más o menos tiempo, se es feliz. Y punto. Y la muerte no impide nada. Como mucho es un accidente de la felicidad. Todos callaron. No me convence, dijo Rose, sin embargo, tras una pausa. Entonces, para mí esta es una revelación muy fuerte. Porque constantemente el humano está buscando su futuro feliz, como vivir una vida completamente feliz. Pero ahí vemos el factor muerte. Sí, el factor muerte no viene a apagar la felicidad de uno. ¿Sí? No es como que lo malo es como el punto malo de todo. No, 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 no. Eh, Nos llama a reflexionar mucho de nuestra vida y aceptar cómo la hemos vivido hasta ahora. Eh, Porque a veces uno se lastima mucho a sí mismo pensando en que no ha sido feliz antes. Ha tenido momentos de debilidad o ha hecho cosas que no le han llevado a ser feliz hasta ese momento. Y uno dice: no, he desgastado muchos años de mi vida no siendo feliz. Eh, y la poca vida que me queda, considerando el final muerte, no voy a ser feliz. O es muy poco tiempo para ser feliz. Pero no. Aquí este texto nos dice que no se vive feliz o más o menos tiempo, ¿sí? No es que entre tú seas toda la vida feliz va a ser mejor, o, o que cuando tú vivas un poquito tus últimos días seas feliz, o sea, cuando tú vivas tus últimos días en felicidad seas feliz, o sea, mejor. No, no, no. Simplemente nos dice que no es así, no funciona así. No se vive feliz más o menos tiempo. Y bueno, luego les quiero hacer una analogía con, con el teatro, que es lo que me gusta. No dice que ese es feliz. Si uno empieza a pensar en la temporalidad de la felicidad, uno se va a estancar y va a ser triste. ¿Por qué? Porque si tú piensas en el tiempo en el que has sido feliz, te vas a dar cuenta que es muy poco tiempo para tu vida. Entonces no se es feliz más o menos tiempo. Simplemente tú eres feliz. O sea, tienes que ser feliz. Y punto. Nos dice que la muerte no impide nada. Y en esto hay que pensar muchísimo, ¿sí? Eh, la muerte no impide nada. ¿Por qué la muerte no impide nada? Quiero que pensemos en esto, ¿sí? Que la muerte no impide nada
O sea, es que la muerte no te impide ser feliz. No sé si se entiende. Eh, no es que cuando tú tengas, o sea, pongo el caso hipotético para entender mejor, que cuando tú tengas una fecha de muerte, como tú tienes la certeza de que vas a morir, ¿te va a impedir ser feliz? No, la muerte no impide nada. Simplemente, o como mucho, es un accidente de la felicidad. Simplemente podemos considerar que la muerte es como ese punto focal en el que eh, ya no puedes ser feliz totalmente. O sea, no puedes seguir siendo feliz terrenalmente. Y quizá si eres una de las personas que crees en la muerte feliz, o sea, morir siendo feliz, puede ser que la muerte quizá ni siquiera te impida ser feliz aún. Y bueno, o sea, básicamente es eso. Reflexiones finales. En la página 135 nos dice que lo más importante es la voluntad de ser feliz. O sea, si uno tiene la voluntad de ser feliz, basta. No necesitas dinero, no necesitas lujos, no necesitas cosas importantes, cosas específicas para ser feliz. Simplemente necesitas la voluntad para que tú seas feliz. Porque uno tiene que ser humanamente feliz. ¿Y qué se refiere a ser humanamente feliz? Se refiere a que debes ver tristeza, debes ver dolor, debes que significa que ser feliz es enfrentarse a una oscuridad. Porque solo cuando uno entiende la oscuridad de uno mismo, puede ser feliz, porque se ha liberado. Pero si uno no conoce su oscuridad, nunca llegará a ser feliz. Y en la página 136 nos dice una última frase que quiero aquí ponerla con ustedes. Nos dice que el destino de un hombre es apasionante si se vive con pasión. Así que, bueno, nos llama bastante, bastante. De hecho, fue un bofetón muy grande para mí. Pues nos llama a vivir una vida de la que, como decía Nietzsche, ¿no? De la que uno quisiera tener la certeza de que si tuviese que volver a vivirlo obligatoriamente, la acepte con felicidad. Eh, Vivir una vida con pasión es la cosa. Y bueno, en una parte del libro también nos dice que la vida con pasión no se trata de ir y parrandear todos los días. No, no, no. No es, eso es un mal ejemplo de un carpe diem, sino que se vive, nos dice el libro, que hay que construir una vida, ¿sí? Construir algo de lo que uno pueda recordar para esa felicidad. Así que bueno, eh, creo que sí es un poco largo este video. Quizá hay momentos en los que hubo desconexión, sí. Fue una parte muy difícil comprender muchos de los conceptos que los he puesto aquí. Eh, pero espero pronto hacer próximos videos analizando más profundamente, capítulo a capítulo, si es que es posible, para que todos puedan ser felices. Nada, vivamos una vida con felicidad. Y eso es todo. Adiós.